este video vamos a hablar un poquito acerca de las fuerzas. Es un tema muy necesario para las leyes de Newton. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra plática sobre las fuerzas, precisamente con el concepto de fuerza. Hay varias formas en que se define la fuerza. Una de ellas es esta que tengo aquí. Es una magnitud vectorial, es un vector, tiene que tener dirección, tiene que tener sentido, que resulta al empujar o jalar un objeto y que causa el movimiento o deformación de esos cuerpos. Bueno, por ejemplo, si yo quiero aplicar una fuerza, yo lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí yo le quiero aplicar una fuerza a la pared. Obviamente no pasó nada, pero yo le apliqué una fuerza. Esa es la fuerza que todos conocemos, la que tenemos. Estamos bien fuertes. Pero hay un chorro de tipos de fuerza y forma de aplicarla. Dice aquí que es para empujar o jalar un objeto. Entonces, si yo quiero mover un objeto o algo así, yo lo puedo empujar o lo puedo jalar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero jalar este sillón o lo quiero empujar. Eso es una fuerza. Hay otra forma en que se define la fuerza, que es una interacción entre dos cuerpos. Obviamente se requieren dos cuerpos. Yo quiero aplicar una fuerza, no le voy a hacer así. O sea, ¿a quién le apliqué la fuerza? A nadie. Para que haya una fuerza es necesario que sea una interacción de dos cuerpos. Dice, en esta interacción se modifica el movimiento o la forma de alguno o de los dos cuerpos. O al menos se intenta hacer. Esto no aplique fuerza, para nada. Pero aquí sí apliqué fuerza. Intenté moverlo, pero no pude. Hay muchas formas en que se aplica la fuerza. Por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy aplicando fuerza. ¿Contra quién? Contra el piso. Mi propio peso es una fuerza que yo estoy aplicando hacia ahí. Nada más que el piso pues está fuerte, está rígido y yo no le hago nada. Pero si fuera, por ejemplo, que yo estuviera en un falso plafón, así en una oficina o algo, seguramente me pararía y entonces me voy hacia abajo por la fuerza que le estoy aplicando y no podría detenerme. Si un objeto cambia su estado de reposo o de movimiento, o bien si se deforma, debe ser por la acción de alguna fuerza. Todos los cuerpos necesitan tener una cierta inercia. Por ejemplo, este borrador que está aquí tiene una inercia. Su inercia es al reposo. Para cambiarle esa inercia yo necesito aplicarle una fuerza. Nunca se va a mover si no le aplicamos una fuerza. Entonces por aquí yo le aplico. De la misma manera, si se está moviendo, también se requiere una fuerza para detenerla. Esa es un poquito más difícil de entender porque tú simplemente ves que se mueve algo y de repente se detiene, pero no se detiene por sí mismo. O sea, tiene que haber alguna fuerza que lo detenga. Normalmente esa fuerza que lo detiene es la fuerza de fricción con el piso. Por ejemplo, si tú avientas una pelota de boliche sobre la superficie ahí donde están los bolos, pues está recién enceradita, está lisita, está todo, pues para que se detenga, está bien canijo. Pones una cancha, una pista de boliche de muchos kilómetros y avientas la pelota, seguramente en algún momento se va a detener, pero va a durar mucho porque la fricción es muy poca. En cambio, si agarras tú la misma pelota, pero la avientas sobre una superficie ahí que haya piedras y arena y etcétera, pues se va a detener muy rápido porque hay mucha fricción. Entonces, se requiere una fuerza. Muy bien. Clases de fuerza. ¿Qué clases de fuerza hay? Hay dos clases de fuerza. Hay unas fuerzas que se llaman de contacto y hay otras que se llaman a distancia. Las fuerzas de contacto, obviamente, son, su nombre lo indica, para ejercerse se requiere el contacto. Entonces, si yo empujo algo o jalo algo, necesito tocarlo. Esas se llaman fuerzas de contacto. Hay otras que se llaman fuerzas a distancia. Esas, para ejercerse, no se requiere el contacto, sino que se hacen a distancia. Por ejemplo, si tú pones un imán y le pones unas laminitas ahí de fierro o algo y pones el imán, no necesita tocarlo para que las laminitas se muevan. Para que se mueva es necesaria una fuerza, pero no necesitas tocarlo, entonces son fuerzas a distancia. También otra fuerza que es a distancia es la gravitación. La gravitación, si ustedes recuerdan, ya tuvimos alguna plática sobre esto, es la fuerza de atracción que se ejercen entre todos los cuerpos. Todos los cuerpos ejercen fuerza de atracción entre los demás.
Nada más que como va en función de la masa, o sea, entre más masa, más fuerza, entre menos masa, menos fuerza, y pues las masas que nosotros manejamos aquí son muy pequeñas, no las sentimos. La única que sentimos es la de la Tierra. La Tierra sí está muy grande y su fuerza de gravitación es muy grande. Entonces esa sí la sentimos. ¿Cómo la sentimos? Como nuestro peso. Pero es una fuerza a distancia porque no necesitamos tocar la tierra para sentirla. Si tú te subes a una escalera y te saltas de ahí, vas a sentir esa fuerza. Ya después lo tocas, ¿verdad? Y te das un trancazo, pero eso ya es otra cosa. Aquí tengo yo un par de ejemplos. Uno es de una fuerza a distancia, que es precisamente la que les digo el peso, ¿verdad? La tierra ejerce fuerza a distancia sobre los objetos y los mueve hacia ella. Y aquí tengo una fuerza de contacto. Para que este objeto se mueva hacia allá necesito agarrarla y jalarla o empujar. Ahora vamos a los tipos de fuerza. Hay tres tipos de fuerza. Se pueden ejercer de tres maneras. Una de ellas es cuando intentas alargar al objeto. Por ejemplo, si yo agarro este marcador y hago esto hacia afuera, lo estoy intentando hacer largo, lo intento alargar. Esas se llaman fuerzas de tensión. Luego, si tú intentas hacerlo más pequeño, es decir, tú lo agarras aquí así y lo tratas de hacer, esas se llaman fuerzas de compresión hacia adentro. Y si intentas quebrarlo, como de esta manera, por ejemplo, se llaman fuerzas de corte. Ya sabemos lo que es una fuerza, ya sabemos qué tipos de fuerza hay, ya sabemos qué clases de fuerza hay, y sabemos que la fuerza es la que cambia el movimiento o deforma a los objetos. Ahora vamos a ver un tipo de fuerza especial, que es del que vamos a estar hablando mucho, que es el peso. Para eso, primero vamos a explicar la diferencia entre masa y peso. Eso es algo muy importante, es algo básico para poder entender el tema de las leyes de Newton. La masa, primeramente, nosotros la vamos a poner con una M minúscula y el peso lo vamos a reconocer con una W. Ahorita vemos por qué. El peso es una fuerza. Es la fuerza con la que la Tierra o cualquier otro planeta o luna o sol o lo que sea, es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro. Y se mide en newtons. El peso se mide en newtons. Es una fuerza gravitacional. Entonces, el peso es una fuerza. En cambio, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Es la lectura que te da la báscula cuando te vas a pesar. Tú dices, me voy a pesar, y luego te subes y ves cuántos kilogramos. Pues es incorrecto, está mal. Perdón, el peso no se mide en kilogramos. Deberíamos decir, me voy a masear, y luego ya te subes y ves cuánta masa traes. Pero como todo el mundo lo hace, no vamos a andar peleándonos con toda la gente. Nosotros vamos a seguir diciendo que el peso son los kilogramos. Pero la realidad científicamente es esta. La masa, o M, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Es una medida de la inercia que tiene un cuerpo. Muy bien. Para que un objeto se mueva, entonces, es necesario aplicarle una fuerza. En este caso, ya lo habíamos visto ahorita, esta fuerza se aplica y este objeto se mueve. Este objeto se mueve gracias a esta fuerza. Y si yo tengo un objeto aquí y de repente lo suelto, se mueve. Va de nuevo porque creo que no lo tomó. Se mueve. Pero para que un objeto se mueva es necesaria una fuerza. ¿Cuál fuerza movió a este objeto hacia abajo? Esa fuerza se llama peso. Esa fuerza que mueve ese objeto hacia abajo se llama peso. Lo vamos a reconocer con una letra W por la palabra en inglés de peso, que es weight. Este objeto obviamente está en una caída libre. Entonces, muchachos, el peso es una fuerza. El peso es la fuerza gravitacional con la que, en nuestro caso, la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro y depende de la masa y de la distancia. Entre más masa tenga un objeto,
más va a ser atraído por la Tierra. Por eso los gorditos pesamos más, está más difícil desconectarnos de la Tierra. Si yo quiero saltar aquí hasta el techo, va a estar bien difícil porque yo, como tengo mucha masa, tengo también mucho peso y batallo mucho para levantarme. En cambio viene un flaquito y salta como si nada hasta allá arriba. Entre más distancia, menos peso. De hecho, si tú te subes a una nave y empieza a subir la nave, a subir, sube tanto que se sale de la atmósfera terrestre. Entonces te sales de la nave y ya no caes hacia la Tierra, ya no tienes peso allá. Tu masa sigue siendo la misma, sigues teniendo la misma pancita y todo, pero ya no pesas. ¿Por qué? Porque estás tan lejos de la Tierra que ya no te alcanza a atraer hacia ella. Aquí está el ejemplo, dice. Por ejemplo, si vamos a la Luna, pesamos menos, porque la Luna es más chica que la Tierra, pero nosotros seguimos conservando nuestra misma masa. Muy bien, esta es la fuerza, y esa fue la diferencia entre masa y peso, que el peso es una fuerza. Espero que les haya quedado claro, y pues vamos a seguir platicando sobre esto en las siguientes videos.